Buenas noches. Vivimos en una zona propicia para los buenos hábitos, por el clima y los alimentos, pero cada vez los tenemos peores. Tendemos a ser sedentarios y a comer peor, lo que con el paso del tiempo genera problemas de sobrepeso y obesidad, cardiovasculares, en los músculos y los huesos, por ejemplo. A veces de manera silenciosa, 1 de cada 4 personas no sabe que tiene colesterol alto. Parece como si buscáramos en los avances de la medicina el remedio a nuestras malas conductas. Vamos a hablar hoy de alimentación y actividad física, pero también de alergias y de la protección frente al sol, de la piel y de los ojos. Vamos a hablar, en definitiva, de salud para toda la familia. Bienvenidos. Buenas noches y bienvenidos a este programa que es el penúltimo de esta temporada. Acabaremos el jueves que viene, Dios mediante, seguramente haciendo un balance sobre la situación económica o sociopolítica que tenemos en nuestra región y a nivel nacional, porque es interesante, es intensa, pero vamos a hacer hoy un paréntesis. Vamos a hablar de estos asuntos que yo les proponía al principio, que realmente si lo anterior es interesante, esto es mucho más, porque tiene que ver con nuestro día a día, nos afecta y además de manera transversal a toda la familia. Así que ojalá que la información que les vamos a aportar en el transcurso del programa sea útil para todos ustedes. Y lo vamos a hacer de la mano de varias personas que han participado en el programa de manera grabada y lo iremos incorporando, ya verán ustedes, y también con las personas que nos acompañan en el plató. Les presento en primer lugar a Carmen Lucas, ella es nutricionista y es experta en alimentación y salud. Carmen, bienvenida, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Y por estar aquí en el programa. Nos acompaña también Pepe Avellán. Pepe es médico y es experto en riesgo cardiovascular, que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar esta noche. Pepe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Antonio. Gracias. Y también Carmen Quero, ella es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que también evidentemente es una parte fundamental en este asunto. Carmen, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos, Antonio. Gracias. Pepe, yo decía al principio que estamos en una zona, os lo planteo a los tres como introducción al programa, que estamos en una zona que es propicia, es propensa para los buenos hábitos, porque tenemos un tiempo, yo ya no digo ahora, que ahora casi que empieza el malo, ¿no? Con el intenso calor, pero durante todo el año, ¿no? Tenemos un tiempo espectacular, porque además tenemos unas frutas, unas verduras, un pescado, una carne espectacular en toda la región. Es decir, es todo muy propicio para que haya hábitos de vida saludables, pero parece que nos empeñamos en todo lo contrario, en ser sedentarios, en además que la alimentación sea cada vez menos adecuada. Y bueno, como al final vendrán los médicos y nos solucionarán con alguna medicación o con alguna prótesis, pues se soluciona este asunto, ¿no? Esa es la impresión que tiene cuando uno analiza datos y los pone encima de la mesa, ¿verdad? Hombre, realmente es así, es decir, los pilares de la medicina del estilo de vida, el primero es llevar una alimentación adecuada. El segundo es el practicar ejercicio físico acorde con la edad y a ser posible de forma diaria. Y así podríamos seguir enumerando hasta 8 pilares básicos, pero los 2 principales son la alimentación y el ejercicio físico. Desgraciadamente, pese a que nuestros ancestros nos han legado una dieta que es prototipo de la cultura mediterránea, que es el estilo de vida mediterránea, que incluye una dieta mediterránea, una dieta estacional, mínimamente procesada, donde utiliza la fruta como postre habitual, en donde se consume poca carne y a ser posible de volatería, de pollo y demás, no utilizan la carne roja, utilizan yogur y productos lácteos, es decir, todo esto ha configurado una alimentación que los estudios que se han hecho controlados, donde se ha visto el seguimiento de este tipo de dieta que se llama mediterránea, han demostrado una reducción significativa de la mortalidad general, global, y también en particular cardiovascular. Es decir, el seguimiento de la dieta mediterránea te protege de la hipertensión arterial, te protege de la dislipemia y te protege de la diabetes. No es nada desdeñable, ¿no? Y si a esto acompañamos el estilo de vida que incluye también moverse, hacer ejercicio y demás, pues es la receta
adecuada. Lo que pasa es que vamos por el atajo a través de la medicina actual, a ver si las medicinas, tomar una medicina nos va a solucionar, ¿no?, el problema que no hemos hecho cuando realmente lo podíamos hacer. Carmen. De acuerdo a lo que dice el doctor Avellán, y en el campo en el que me toca, creo que sobre todo la nutrición y el ejercicio físico son pilares fundamentales. Creo que cada vez más somos sedentarios. Es un estilo de vida que debido a las comunicaciones, debido a las altas horas de trabajo en las que estamos sentados, el transporte público, todo ha evolucionado de cara al sedentarismo, y creo que es, aunque no se considera una enfermedad, pero creo que va a ser una de las enfermedades más peligrosas de nuestros tiempos, porque va a generar, como bien decía Pepe, pues hipertensión, diabetes, obesidad. Tenemos datos de obesidad en niños que son escalofriantes, en adultos, casi el 44% de hombres entre 35 y 75 años están catalogados con sobrepeso o con obesidad, y en mujeres un poquito menos, pero también. Y son datos que llegan a asustar. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen y con Pepe. La alimentación y el deporte van de la mano, no se pueden separar. Hay que hacer una alimentación sana y a la vez hay que hacer deporte, porque si no, a veces esa alimentación sana puede dejar de serlo debido a nuestra falta pues de esa actividad. Y es como dice Carmen, es que estamos embaucados en un sedentarismo global. En cuanto a la alimentación, pues evidentemente teniendo la dieta que tenemos mediterránea, que vivimos en una ciudad mediterránea, en un país mediterráneo, cada vez se hace menos. Tú le preguntas a la gente y te dice, sí, yo hago la dieta mediterránea, ¿vale? ¿Cuántas frutas y verduras consumes al día? Pues 2, no es suficiente. Es decir, a nivel estadístico se han hecho estudios sobre esa dieta mediterránea y es que ni el 18% de la población la cumple. Y es una dieta que, como ha dicho Pepe, es que nos evita la aparición de muchísimas enfermedades. Es que es nuestra dieta con la que hemos evolucionado en la historia del ser humano, con lo cual en la actualidad sigue siendo la dieta correcta. Y luego cada vez tenemos un mayor mercado de alimentos superprocesados, que son muy fáciles de obtener, que cada vez tenemos menos tiempo de cocinar, de hacer la compra, de consumir productos frescos, y cada vez la población consume más ultraprocesados, y de hecho estos niveles de consumo ultraprocesados es alarmante. 1 de cada 3 consume procesados 2 o 3 veces a la semana o más. Son niveles muy altos, y luego en los adolescentes es donde se ve una mayor incidencia en este consumo, con lo cual la dieta mediterránea cada vez es menor, y es que tenemos todo lo necesario a nuestro alrededor para poder conseguir esa dieta y dejar a un lado esos ultraprocesados que solo llevan grasas saturadas y azúcares simples tan perjudiciales para la salud. Entre las personas que hemos requerido que nos echen una mano también para este programa está, por ejemplo, el catedrático de esta casa, Antonio Escribano, nutricionista. Nos ha dicho sobre lo que es la alimentación. Vamos con algunos consejos suyos. Y lamentablemente es así. Nosotros tenemos la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad, y luego me ocurre que el mimetismo de otras dietas, de otras costumbres, de otros productos, de muchas cosas, pues ha hecho que la gente coma de todo y abandone un poco esta pauta nutricional que aquí tenemos, que tiene cientos de años y que nos ha ido estupendamente, porque además la dieta mediterránea, hay un ranking anual, el Best Diet que se llama en Estados Unidos, donde se juzgan todas las dietas, ¿no? Y la dieta mediterránea gana siempre como la primera, de manera que teniéndola aquí habría que de alguna manera hacerla conocer más de nuevo a la gente joven para que siga, que no quita para que hagan otras cosas, pero que sigan estos parámetros. Sí, no, y que esos alimentos tienen mucha potencia, son unos alimentos con mucho sabor, están buenos, evidentemente. Entonces, claro, una hamburguesa con 20 salsas, un tomate no puede competir con ella, ¿no? A la hora del sabor. El pobre tomate hace todo lo que puede, ¿no? Entonces, hay que comer más que por el sabor, por la utilidad, aunque también el sabor, ¿no? Esa conciencia habría que meterla en la gente. Hay una cosa que se llama epigenética, que es el software que nosotros tenemos de nuestra genética, ¿no? Y eso genera también
cierto factor hereditario, ¿no? La gente, la cultura del sabor, la cultura de la gastronomía se va metiendo mucho en muchas de las raíces culturales, ¿no?, de la población, y llegará un momento en que eso, y de hecho ya está metido dentro de la sociedad, que no está mal, que haya alguna cosa, pero es que la dieta nuestra es tan buena, da tan buenos resultados, es tan eficaz para la longevidad, que es una pena que se abandone. No digo yo que entren gente de fuera, ¿no?, pero que se sigan los parámetros de dentro. Pues bueno, la alimentación tiene dos componentes: qué se come y cuánto se come. Y el qué es muy sencillo, porque nosotros nos movemos con 7 grupos de alimentos. Fruta, verdura. Fruta hay que comer 3 a 5 piezas diarias, verdura por lo menos 2 veces al día. Y luego está la proteína animal, carne, pescado, lácteos, huevos. Carne 4 o 5 veces en semana, igual que el pescado. 3 o 5 huevos a la semana, el lácteo todos los días. Y luego pues lo que son hidratos de carbono, cereales, pasta, arroz, patatas, pan, legumbres. Está muy bien, y también con ciertas 2 o 3 veces en semana, teniendo en cuenta que si no se hace actividad deportiva, pues eso va a engordar, ¿no? Y quitar de en medio cosas como el alcohol o cosas como bebidas energéticas que son estimulantes, es decir, todas esas cosas que hacen que los dulces en mucha medida, no digo yo que de vez en cuando, pero ocasionalmente. Es muy sencillo. Con esa orquesta, la pieza de música de la dieta es muy fácil de interpretar, pero no con mucho volumen, sino con un volumen discreto, no inaudible, pero sí discretito, o sea, comer muy bien y comer poco. Esa es, digamos, en resumen, lo que hay que hacer para mantenerse sano. La carne, llevamos comiendo carne 5 millones de años, es lo único que nos mantiene el hilo con lo anterior. Frutas, verduras, lo que pillábamos, por supuesto carne, y comer sano es lo más barato que hay. En el momento en el que estamos metiendo cosas extrañas a un carrito de supermercado, uno quita lo superfluo y es lo caro. Lo barato es lo útil, ¿no? Y cuando se compran alimentos se invierte dinero, no se tira, sino que se invierte, y hay que comprar lo mejor, evidentemente. Y en eso hay que emplear el dinero más que en otras tonterías. Más barato que una fruta, o algo más barato que una ensalada, o algo más barato que un plato con un solomillo y unos espárragos, eso es baratísimo. Ahora, muchas cosas que no sirven para nada y que son muy caras, eso es lo que habría que quitar. Pepe, alimentación, muy variado, hay muchas posibilidades. Sí. Lo que pasa es que vamos corriendo, no nos da tiempo. Yo siempre saco a colación la célebre frase que una dieta variada y equilibrada es sinónimo de salud. Sí. Y luego también ha dicho una cosa importante, que hay que comer poco, es decir, hay que comer para vivir y no vivir para comer. Todo lo celebramos con comidas, ¿eh? Sí. Entonces hay que ser un poco parcos en eso. Ya lo escribió hasta Cervantes en el Quijote, le dice el consejo a Sancho: come poco y cena más poco, que en la oficina del estómago se fragua la salud del cuerpo. Con lo cual hay que comer poco. Además, tú estarás de acuerdo, Carmen, lo único que alarga la vida es el ayuno. Sí, el ayuno intermitente que debemos de hacer todos de manera controlada, pero es fundamental. Y luego también otra cosa que se considera que es parte del problema con la alimentación es que la gente no sabe cocinar. Es que es verdad, como ha dicho Escribano, es que las hamburguesas no pueden competir con un tomate, pero tú puedes hacer un tomate muy sabroso teniendo recursos gastronómicos. Entonces creo que es algo que también se está perdiendo en la población y que es necesario que todos supiéramos un poco de cocina, porque con 3 o 4 alimentos podríamos hacer platos muy sabrosos. Y entonces se recurre a esas comidas más sabrosas y más perjudiciales por la falta de conocimiento gastronómico también que tenemos. Hay una cosa curiosa, Carmen, y es que yo creo que normalmente cuando alguien dice, bueno, venga, voy a afrontar esto, voy a ponerme... normalmente no empieza uno a comer mejor y luego hace actividad física, casi ocurre al revés, ¿no? Cuando uno dice, venga, voy a salir a caminar, y automáticamente dice, ahora tengo que comer también bien, ¿no? Exacto. Parece que va así, ¿no? Sí, parece que va así, pero yo creo que el orden aquí no alteraría. No, da igual, sí. Daría igual, lo importante es que lo llevemos de la mano. Es tan importante hacer una buena dieta o tener una buena dieta saludable y equilibrada como realizar actividad física. Ni tanto ni tampoco. Hoy día hay dietas, ¿no?, que son excesivas y que se
la gente se lo autodiagnostica o se lo autoimpone como dieta y realmente no saben cómo funciona, al igual que el ejercicio físico, pues no van de la mano de un profesional y eso también puede ser perjudicial. Si estás haciendo una dieta que es muy estricta, tampoco puedes hacer un ejercicio que sea muy estricto porque luego puede repercutir mal en tu salud. Entonces, creo que nos falta un poco de conocimiento, que se debería de empezar desde pequeñito en la escuela. Creo que ahí está la clave y que toda la población pues tuviera esas nociones básicas, tanto de nutrición como de ejercicio, para luego poder llevarlas de la mano. Pepe, decimos, bueno, está claro, tener una buena alimentación es importante, y actividad física, pero me gustaría que pusieras ejemplo. ¿Por qué? Es decir, ¿qué consecuencias negativas hay a nivel de la salud, de enfermedades, tener unos malos hábitos en este sentido y en qué ámbitos mejoramos si los tuviéramos buenos? Es decir, por descender a cosas concretas que los profesionales de la salud identificáis y veis cuando tenéis pacientes delante. Pues hombre, vamos a ver, hay una célebre frase que dijo un filósofo español del siglo XX, Ortega y Gasset, decía: yo soy yo y mi circunstancia. Y eso trasladado al mundo podríamos decir, yo soy yo, es decir, mi componente genético, la genética que me han legado mis antepasados, que me puede proteger o no de afrontar el desarrollo de ciertas enfermedades. Es decir, puedo nacer con una alteración genética que me predisponga a un mal manejo de la sal, del metabolismo de la sal y me haga hipertenso. Puedo tener una mala dotación genética que me predisponga a tener una acción de resistencia a la acción periférica de la insulina y me haga diabético. Puedo tener una mala dotación genética que me altere algunas enzimas del metabolismo del colesterol y me tienda a hacer, es decir, que yo soy yo. Y luego está, y eso a veces hasta ahora no podemos evitarlo, pero sí podemos evitar la circunstancia, es decir, la epigenética, es mi interacción con el medio ambiente. Si yo tengo una buena dotación genética, gracias a Dios, que me protege del riesgo cardiovascular, pero sigo una mala alimentación, no hago ejercicio y demás, pues fíjate, hay un estudio del New England, que siempre lo saco a colación, que eso te predispone en un 40% a tener enfermedad cardiovascular, aunque hayas nacido con una buena dotación genética, y viceversa. Vamos a suponer que yo tengo una mala dotación genética que me predispone, pero hago muy bien el ejercicio, hago muy bien la dieta, el estilo de vida, etcétera, etcétera, yo hago un buen estilo de vida, pues eso me reduce un 60% la probabilidad de desarrollar estas complicaciones cardiovasculares. ¿En qué áreas? Fundamentalmente en 3, y el denominador común es una inflamación de bajo grado. Es decir, eso aumenta la inflamación de bajo grado, que es el primer paso para el desarrollo del denominador común de todas estas enfermedades, que es la arteriosclerosis. Es decir, aumenta esa inflamación, las citoquinas, las interleuquinas, etcétera, a nivel del vaso, que facilita el desarrollo arteriosclerótico y la oxidación de las LDL. Bien, pues todo esto se puede prevenir llevando un buen estilo de vida, que es lo que nosotros podemos y debemos hacer. Y no solo en ese ámbito, también por ejemplo en el músculo esquelético, también por ejemplo en el tema de los huesos. Y la verdad es que hemos aprovechado otro lujo en contar en esta casa con expertos de primer nivel, con el doctor Pedro Guillén, a quien hemos aprovechado para preguntarle sobre estos ámbitos y que nos dé algunos consejos. Vamos a escucharlo. El hombre más longevo, pues porque hay muchas posibilidades a mejorar todo alrededor de la vida de uno: alimentos, bienestar, medicina, tecnología, y esa mejora redunda en que el hombre es más longevo, la mujer un poco más. Y esa longevidad, están apareciendo enfermedades que antes se ignoraban. Yo no vi nunca lo que era el Alzheimer, y hoy el Alzheimer está, y tenemos que estar preparados a la aparición de patologías que antes no estaban. Mire, la medicina hoy tiene dos caminos: o actuar sobre el gen o rejuvenecer tejidos. Actuar sobre el gen, que no lo puedo olvidar, es muy difícil, porque ese señor tiene el gen de tener un síndrome de Down, aquel tiene el gen de ser diabético,
aquel de ser hipertenso, y la medicina sería actuar genéticamente sobre cada uno de ellos, sería una medicina personalizada, individual, y sería eminentemente cara. Sin embargo, el rejuvenecer podría rejuvenecer todos los tejidos y eso podría valer para todo. De ahí que la discusión en Estados Unidos ahora mismo es si la medicina génica seguimos en los caminos que estamos o seguimos pero aparcado un poco y se va al rejuvenecimiento de tejidos. La mejor forma de conservar bien la vida o la salud es no hacer nada para deteriorarla, como consejo. El deporte hoy, el ejercicio se dice que es un medicamento, pero también si tú crees que es un medicamento debe hacer la dosis determinada, el tiempo determinado y todo, porque si no, si lo haces explosivo te puede romper. Es decir, cualquier cosa que sea desde un medicamento hasta el propio ejercicio, si es que el ejercicio es medicamento, tiene que ser comedido para que no tengas la tragedia de romperte o de... Claro, no hacer nada para que se estropee, es decir, traumatismos, ejercicios. Es que hoy si ve usted deportes de tirarse de un monte abajo o escalar una pared, si es que son cosas que yo diría que innecesarias hacerlas, y entonces la accidentología es enorme. Pero sin duda que la cadera y la rodilla, le voy a decir una cosa, sin embargo el tobillo carga igual que la cadera y la rodilla, y sin embargo yo no conozco gente con prótesis de tobillo, y prótesis de cadera y rodilla hay muchos. Eso hace que estamos estudiando si es que el cartílago del tobillo tiene algunas características diferentes. ¿Las prótesis son la solución o...? La prótesis es un camino que debemos evitar llegar a él. Sí, el estrés es malo pues para todo, porque te precipita en circunstancias que debías ser sereno y tranquilo. Pero también el estrés se necesita para llegar a cosas, ¿eh? Si tú eres muy dormilón no vas a llegar. El estrés, yo creo que regularlo, pues con formación. Mire, el mejor traje para el ejercicio de la vida es la formación. Siempre es un placer escuchar a Pedro. Cuéntanos, Carmen, ¿qué te parece todo esto? A ver, con respecto a lo que dice Pedro de que están apareciendo enfermedades que antes ni se presuponían en ciertas edades o sexo, bueno, pues es que tenemos ahora mismo en la actualidad que debido a esta mala alimentación y a este sedentarismo están apareciendo enfermedades de adultos en niños, como puede ser una diabetes tipo 2, como puede ser la obesidad, que no estará tan típico en estos niños, hipertensión. Entonces, hay un problema y tenemos un problema grave. Si ya en niños está apareciendo y estos índices de aparición cada vez son mayores, ¿qué va a pasar cuando lleguemos o lleguen a la etapa adulta? Y es que la solución es fácil, o sea, la solución es comer bien y hacer actividad física. No hay más. A la medicina hay que intentar llegar lo más tarde posible, ¿verdad, Pedro? O sea, vamos, Pepe, es que todo lo solucionamos con la medicina cuando la solución primaria es la alimentación. Entonces es necesario que la población pues tenga conocimientos sobre la alimentación, porque en este tema también hay mucho intrusismo y todos sabemos de alimentación, pero la realidad es que no es así. Entonces, como decía antes Carmen, es que es necesario ya en la educación de los niños tengamos esa alimentación, o en atención primaria que podamos acceder toda la población, pues para evitar esto, porque es que yo no sé qué va a pasar con el ser humano en unos años, como sigamos este ritmo. Y Carmen, vamos a hablar de actividad física en las diferentes franjas de edad, ¿no? Los niños que cada vez, como los colegios, es una cosa que además yo sé los problemas que acarrean, pero creo que son solucionables, lo de que estén los colegios cerrados y las pistas ahí desocupadas y los chavales metidos en las casas de alrededor jugando a las máquinas cuando podrían estar echándose un partido ahí en la pista. Sé las incomodidades, las responsabilidades, pero eso hay que solucionarlo. Pero bueno, los niños, personas de edad mediana, las personas adultas, ya de mayor edad, ¿qué consejos les podemos dar en líneas generales? Pues el consejo es que se animen a realizar actividad física, porque ya desde la escuela, si parten desde 2 horas diarias, 2 horas a la semana que tienen educación física, que eso es prácticamente nada, y se pueden llevar un total de 30 horas sentados en una silla,
sin moverse, pues creo que ahí tenemos un problema que habría que empezar modificando desde ahí. En la edad adulta, por supuesto, cada vez trabajamos, como hemos dicho, más sentados, con las nuevas tecnologías. Es impresionante el nivel de sedentarismo que hay entre edades de 30 a 70 años, en lo que genera luego, como muy bien decía Carmen, pues estos problemas que tenemos de salud. Y en la edad ya por así decirlo, de la vejez, ¿no? También hay serios problemas porque muchas veces no se atreven, o personas que tienen patologías, ¿no? O algún tipo de enfermedad, pues no se atreven porque se cree que va a ser más perjudicial, ¿no? Hace poco publicamos un artículo que se llama Fibromialgia y sedentarismo, ¿qué vino antes, el huevo o la gallina? ¿No? Es como un problema que se genera, ¿no? El tener esa patología crónica y ya no quieres realizar nada que te pueda provocar, por ejemplo, más inflamación, porque el deporte de forma aguda, cuando lo realizas en momentos determinados, genera inflamación, pero cuando se lleva a cabo a lo largo del tiempo, se crean unas adaptaciones en el cuerpo que ya no crea la misma inflamación y puede que al revés, que traiga consecuencias, como todos sabemos, beneficiosas. Entonces es un problema de nuevo de información y de conocimiento, y como bien decía el doctor Guillén, la formación, ¿no? Ha terminado diciendo, es muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Actividad física al aire libre por la calle en nuestro entorno o nos vamos a un gimnasio? Pues eso ya es algo personal, porque dependiendo de la temporada, ¿no? En la que sea, imagínate, yo he visto a gente en Murcia a las 4 de la tarde en agosto corriendo en la calle. Bueno, pues yo creo que no hay necesidad, ¿no? Porque tenemos unas temperaturas muy altas, podemos sufrir una deshidratación, un golpe de calor. Entonces yo creo que tenemos que ser coherentes con nuestras, como bien decía también el doctor Avellán, con nuestra parte individual, ¿no? De si tenemos alguna patología, de si tenemos algún tratamiento especial, de si somos jóvenes, adultos, estamos en la senectud. Entonces todo eso lleva una dosis de ejercicio diferente y eso es lo que deberían de contemplar pues los profesionales, pero tanto el ejercicio al aire libre como en un gimnasio es beneficioso para la salud. Oye, ¿hasta qué punto tiene importancia la ropa, el calzado, la hidratación? Pues es muy importante porque, como hemos dicho, dependiendo de la temperatura, la hidratación es fundamental, sobre todo en deportes en los que son aeróbicos de por sí, por ejemplo el ciclismo, en una maratón, en deportes en los que se sufre riesgo de deshidratación es esencial. El calzado, toda la ropa, pues cuanto más ergonómica sea, mejor, pero tampoco hay que volverse locos, ¿no? Como el tema de ahora de las pulseras inteligentes, que si me mide la tensión arterial, la composición corporal, ¿no? Es como estamos demasiado obsesionados con los datos y con lo que puedo yo mejorar, que en sí con lo que me puede contraprestar este tipo de beneficio. Pues sí, una persona que sepa usar un pulsómetro pues va a tener un beneficio en la salud porque va a poder controlar sus pulsaciones durante el ejercicio, pero una persona que no lo controla o que no tiene conocimiento sobre ello, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces el tema de la ropa puede ser que sea por moda, por estar ahí un poco en las redes sociales, o porque realmente es necesario para algún tipo de deporte, para la comodidad, para la eficacia de la actividad física. Pepe, a la hora de comer, la verdad que lo mejor es ir de alimentación, es ir a un nutricionista, pero si uno se acerca al médico de familia, que es el que tiene más cercano, es con el que trata habitualmente, le puede plantear estas cosas. Oye, yo quiero tener una alimentación sana, igual no tengo ningún problema que yo sepa, pero me gustaría, y le echa una mano al médico de familia. Por supuesto, los profesionales en los centros de atención primaria están perfectamente cualificados, no solamente los médicos, sino también los enfermeros, es decir, que llevan la parte de educación sanitaria para aconsejar y supervisar y llevando a ese paciente los logros y las metas que se ponen
perfectamente. Hay algunas cosas que quería sacar, porque muchas veces nos fijamos en cosas muy concretas, ¿sí? Por ejemplo, la sal, el azúcar, el café, aparte del alcohol. Entonces, ese tipo de cosas, ¿nos fijamos mucho en ellas? ¿Son elementos a los que hay que preocuparse de manera específica, consultar o no? Háblame de alguno de ellos. A ver, cualquiera de los que has nombrado es necesario controlar, es decir, la sal es fundamental controlar. De hecho, el problema que tenemos con la sal es que nuestro paladar se acostumbra a ella. Entonces, conforme tú vas haciendo las comidas más saladas, tú no lo notas, porque te vas acostumbrando. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que llegas a unos límites de sal que son muy perjudiciales para la salud a nivel de hipertensión y otros mecanismos. La cafeína, pues exactamente igual, es decir, hay gente pues que le afecta más, gente que le afecta menos, pero también es una progresión de adaptarte. Entonces llega un momento en que te adaptas de tal manera que no notas su efecto y por lo tanto necesitas más y puede ser perjudicial para la salud en muchos aspectos. Lo mismo pasa con los azúcares simples, entonces es necesario ciertos nutrientes controlarlos claramente en la alimentación y que la población, o por ejemplo los edulcorantes es exactamente igual. Hay gente que dice, no, yo no tomo azúcar, pero tomo edulcorante, ya, pero si estás tomando todo el rato el mismo edulcorante, al final estás pasando el límite de seguridad de ese edulcorante, y de ahí que se le haya atribuido a ciertos edulcorantes pues que puedan desarrollar el cáncer, u otras patologías, pero es por eso, es porque si lo consumes abundantemente pasas ese límite de seguridad. Entonces, todo hay que llevar un control y saber qué es lo que podemos consumir y qué no, y en qué cantidades. ¿Esos efectos sobre la salud? Sí, vamos a ver, lo más perjudicial tal vez de la alimentación sea, desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, es el consumo de sal. ¿Sí? El consumo de sal, nosotros tenemos una alimentación que por término medio consumimos 12 gramos de sal al día. Lo ideal sería de 5 a 6 gramos, es decir, reducirlo. ¿Dónde está la sal? Pues aparte de la que se sobrepone en la mesa, que eso debía de eliminarse, el salero de la mesa, cocinar con poca sal y evitar los alimentos procesados, envasados, porque todos tienen sodio. Esto nos llevaría a otro debate que no es de aquí, decir si el malo de la película es el cloro o el sodio, pero bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. En cualquier caso, si nosotros evitamos, por ejemplo, las sopas de cubitos, que tienen mucha sal, si evitamos los snacks, los aperitivos, todos tienen mucha sal, las aceitunas, las patatas fritas, de sobre, todo eso tiene mucha sal. Si evitamos eso y consumimos poca sal y no añadimos sal, pues ya lo tenemos. Ahora, tener en cuenta una cosa, la sal oculta está en el pan y está en el queso. Los quesos llevan sal y el pan también lleva sal. Entonces hay que tener en cuenta esto, consumirlo con moderación. Otra parte importante, Carmen, es los hidratos de carbono simples. Los hidratos de carbono simples, si abusamos de los hidratos de carbono simples, estamos pegando, digamos, un golpe al páncreas para que segregue insulina. ¿Dónde están los hidratos de carbono simples? Pues los hidratos de carbono simples son las harinas, los derivados de todo lo que lleva los cereales, todo esto. Y está refinados, ¿no? Sí. Los refinados, que son los que nos gustan. No nos gusta, como llaman los ingleses, el starch, que es el almidón, que son los complejos, que esos son mucho más beneficiosos porque la digestión es más lenta y se correlacionan inversamente con el cáncer de colon. Pero los refinados pasan rápidamente al torrente sanguíneo y generan una hiperglucemia, y hay alimentos que tienen un índice glucémico muy alto. Entonces hay que llevar cuidado con los hidratos. Entonces, de la alimentación, quizás la sal, los hidratos de carbono, que son los más perjudiciales desde el punto de vista cardiovascular. Y luego han mencionado el consumo de alcohol. Azúcar, ya lo sal. hemos hablado, la sal lo hemos hablado, el alcohol, si quieres. Abrimos el melón del alcohol. Sí, brevemente, pero vamos a tocarlo. Sí, ese es un tema, estamos en una época de revisionismo de todo y sí, está muy controvertido. El consumo de alcohol tiene dos caras. Depende de la cantidad de alcohol que tomes y depende del patrón de consumo. Ahora bien, recientemente ha salido un metaanálisis del Lancet en el año 2020, en donde ven que el umbral seguro para consumir alcohol es 0. Es decir, que es carcinogenético desde el primer gramo.
Claro, esto nos puso a todos, porque claro, es que la dieta mediterránea, hemos dicho aquí que tiene bondad, la dieta mediterránea lleva un vaso de vino, eso es decir, con todo lo demás. Y bueno, y ahí estábamos, ¿no? Posteriormente, en el año 2022, estos autores hacen una revisión de ese metaanálisis en el Lancet y ya matizan, y dicen, vamos a ver, para que un factor de riesgo haga su efecto se necesitan dos cosas. Uno, potencia del factor, la cantidad que tú tomas, y tiempo de exposición al factor. Eso es lo que se llama carga de riesgo. Potencia por tiempo de exposición. Entonces sucede que, claro, a partir de los 40 años tú ya no tienes el tiempo suficiente, si vas tomando poquito alcohol, para que eso se te produzca un cáncer. Quiere decir que a partir de los 40 años una copita de vino es saludable, no solamente no produce perjuicios, sino, y a partir de los 60, 2 y hasta 3 copitas de vino son saludables. Es decir, en los jóvenes no, porque además los jóvenes tienen un patrón de consumo excesivo y un patrón de consumo de los países nórdicos que es totalmente desproporcionado. Es decir, el alcohol, el consumo de alcohol, protege del infarto de miocardio. Es decir, consumo moderado, no estamos hablando de alcoholismo, porque el alcoholismo, el consumo excesivo, produce enfermedades deleterias sobre el propio corazón, produce una miocardiopatía dilatada, produce el síndrome del fin de semana, el Holiday Heart Syndrome, que es cuando bebes mucho. Nosotros los lunes y vemos en las consultas que vienen, ¿sí?, y vienen con arritmias que pueden provocar hasta muerte súbita. Es decir, consumo excesivo, vamos a dejarlo. Consumo moderado, patrón de consumo en las comidas, con lo cual la absorción es más lenta y te da, desde el punto de vista cardiovascular, que no de otro, puede ser a lo mejor perjudicial para otra cosa, protege de tu arteriosclerosis. Los alcohólicos no tienen arteriosclerosis, porque inhibe al tromboxano, porque inhibe a la fosfolipasa A2, no afecta la liberación de prostaciclina, es antitrombótico. Es decir, tiene relación, fíjate bien, con los ictus hemorrágicos, pero no con los aterotrombóticos. Y siempre se ha visto una curva en U, es decir, que lo mejor sería consumir un poquito, un poquito. Si consumes mucho o no consumes nada, tienes más riesgo cardiovascular. Y esto matizando con lo del metaanálisis del Lancet, de por lo menos 2 o 3 bebidas estándar al día, que son 20-30 gramos, y en la mujer la mitad. Pero en los jóvenes, lo siento. Bueno, que se queden con ese mensaje también los jóvenes. Vamos a ver, estamos en una época, estamos dando una serie de consejos que son buenos para cualquier época del año, sin duda alguna, pero en gran medida también ahora, en la época en la que estamos, especialmente también los consejos que nos dan Soledad Zamarro, que es alergóloga, y nos habla de, en esta época, en estos momentos, cuáles son los principales problemas de alergia y algunos consejos al respecto. Pues la alergia respiratoria es la más habitual en primavera. Ahora ya a partir de este mes, de finales de junio, así, los niveles de polen van en descenso y el polen que actualmente está más en el aire ahora ha sido el olivo y las gramíneas. Pues depende, pero los síntomas más prevalentes en la población alérgica suelen ser rinitis, estornudos, congestión nasal, aguilla, picor de ojos, picor de nariz. Consejos mientras viajan en el coche, pues viajar con las ventanas subidas, que hagan una revisión de los aires acondicionados, también que se tomen su medicación indicada por el alergólogo o por su médico de cabecera, y luego que sigan también los niveles de polen del ambiente que hay en la página web de pólenes. Vámonos a publicidad un instante, volvemos de inmediato. Yo cuando le preguntaba a Pepe, cuando me decía los hidratos de carbono, decía, ¿dónde están? Y ahora me vengo a Carmen, porque es verdad que con frecuencia nos dice, oye, pues mira, es bueno que no tomes tanto hidrato de carbono, que comas más proteína. Y yo me quedo diciendo, ¿pero eso dónde está? ¿En qué alimentos? Vamos a aterrizar un poquito de eso. Hidratos de carbono, ¿qué son los hidratos de carbono o qué son las proteínas? Pero sobre todo, ¿dónde se encuentran o qué proporciones son las adecuadas? Pero todo, ¿dónde se encuentran para que vaya a la tienda y las compre?
A ver, los hidratos de carbono, como ha dicho Pepe, pues tenemos simples y complejos. Lo más adecuado son consumir los complejos, que pues por eso, pues que tienen una absorción más lenta y evitamos esos picos de glucosa, y entre otras cosas porque la mayor parte de la obesidad que tenemos en la población es por el consumo de hidratos de carbono simples, porque se nos transforman en grasas. ¿Dónde encontramos los hidratos de carbono complejos? Pues mira, en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en los cereales, pero integrales. Eso donde podemos encontrar, es nuestra base de la alimentación, y es donde tenemos esos hidratos de carbono complejos. Esos hidratos de carbono suponen entre un 50 y un 60% de las kilocalorías totales que tenemos que consumir diariamente, porque evidentemente todas nuestras células, o la mayoría mejor dicho, se alimentan con estos hidratos de carbono, con la glucosa, que provienen de estas fuentes alimentarias: frutas, verduras, cereales, legumbres, es donde los podemos encontrar. Por otro lado, las proteínas. A ver, las proteínas, bueno, varía mucho dependiendo de la población, si estamos en periodo de crecimiento, si realizamos actividad física, el consumo de las proteínas, porque diariamente necesitamos gran cantidad de proteínas, pero con las propias muestras de nuestro organismo que usamos diariamente podemos ir supliendo y utilizándolas. Por lo tanto, el consumo a nivel alimentario es inferior a los hidratos de carbono, que están, pues depende de cada persona, entre un 10, a mí me parece un poco, 10, 12, 15%. Hay personas que podrían llegar al 18 si tienen una actividad física o un periodo de crecimiento. ¿Y dónde las encontramos? Pues a ver. ¿Las encontramos en los botecitos estos que venden? No. ¿En los supermercados? No. Las proteínas hay que tomarlas... Que cada vez hay más. Sí, pero hay que tomarlas con mucho control, porque el exceso de proteína... nosotros no tenemos almacén de proteínas. Todo lo que los hidratos de carbono que tomemos en exceso podemos almacenarlos bien en glucógeno o bien en grasa. Las proteínas no. Las proteínas que nos sobran las excretamos, con lo cual, si consumimos proteínas en exceso, le estamos dando una sobrecarga de trabajo al hígado y al riñón, que con el tiempo no lo podemos cargar, es decir, podemos tener problemas serios en estos dos órganos. Por lo tanto, las proteínas es uno de los nutrientes que más hay que controlar a la hora del consumo. ¿Dónde los encontramos? Pues en los alimentos. ¿Qué mejor sitio que en los propios alimentos? Vamos a dejarlos batidos, las proteínas en polvo. Eso es para situaciones muy específicas de patología, de actividad física, aunque en la mayoría de los casos tampoco es necesaria, con la alimentación sería suficiente. Pues está, mira, en todos los alimentos de origen animal tenemos las proteínas, pescado, carne, pero bueno, en la verdura también hay proteínas, porque al final cualquier ser vivo tiene proteínas en su organismo. Lo que pasa mayoritariamente, pues las tenemos en las carnes, en el pescado, el yogur, el huevo, es donde mayoritariamente hay. Por ejemplo, las legumbres también tienen muchas proteínas, lo que pasa es que se consideran que son de menor valor biológico, porque nosotros lo que necesitamos consumir son los aminoácidos esenciales, los que nosotros no fabricamos. En las legumbres están, lo que pasa es que siempre hay algún déficit, pero si lo coordinamos con algún cereal, suplimos esa deficiencia y se parece a las proteínas de la carne. Por eso podemos sustituir un plato de cereales con legumbres por un plato de carne o pescado a nivel proteico. Pero con las proteínas hay que llevar mucho cuidado, no podemos consumir excesivamente proteínas, pues por eso mismo no tenemos almacén. Y esto, la verdad es que miro a Carmen, porque parece que en cuanto se empieza a hacer actividad física ya tenemos que echar mano de determinados suplementos, ¿no? De proteínas, de creatinina, de determinadas vitaminas. ¿Esto realmente es necesario? ¿En qué momentos es necesario? ¿Bajo la supervisión de quién? Claro, esto es un problema sobre todo a nivel de jóvenes, sí, o chicos que comienzan en el gimnasio, que tienen un poco una obsesión, ¿no?, por tener ese cuerpo musculado. Entonces ya escuchan a un amigo que toma un batido proteico, el otro tiene otro amigo que tiene o está tomando, suplementándose con creatinina, otro. Entonces, al final es una bola que no está supervisada ni está prescrita por ningún médico, que debería ser quien prescriba por algún motivo fiable ese tipo de complementos o de suplementos nutricionales, y se convierte se puede convertir en un problema, porque al final, como muy bien ha dicho Carmen, pues puede generar un exceso, una intoxicación, ¿no?, del cuerpo a la proteína, que en un futuro revierta en daño en el hígado, en el riñón o en cualquier órgano.
Estamos hablando de, vuelvo a hacer referencia anteriormente, en una época de año muy específica, con determinados aspectos que influyen también en nuestra salud, por ejemplo en los ojos, o por ejemplo en la piel, la exposición al sol. Y le hemos pedido también que nos ayuden a Jorge Martínez Escribano, que es dermatólogo, y a Carmen Meca, que es óptica, para hablarnos de la piel y de los ojos. La exposición al sol siempre pensamos que puede ser algo negativo, pero también tiene sus cosas positivas. Una de ellas es la síntesis, facilita la síntesis de la vitamina D, mejora nuestro estado de ánimo, o sea que no todo es malo. Pero bueno, hablando de los riesgos, pues hay que decir fundamentalmente dos. Uno es que favorece el cáncer de piel, produce daños en las células de nuestra piel, pequeñas mutaciones que a la larga se acumulan y pueden favorecer que aparezca un cáncer de piel. Y luego está el tema del fotoenvejecimiento. El sol no solamente favorece el cáncer de piel, sino que también favorece el envejecimiento de nuestra piel, es lo que se llama fotoenvejecimiento. Entonces pues aparecen manchas, aparecen arrugas, empeora la textura, se deshidrata. Estas dos partes son las más negativas de la exposición solar. Los solares, sobre todo, los dividimos en dos tipos, que son los físicos y los químicos. Luego también están los protectores biológicos, porque ejercen un efecto sobre nuestra piel, sobre todo a nivel de evitar la oxidación de nuestras células. Son protectores que llevan, por ejemplo, sustancias antioxidantes. Los protectores físicos, por ejemplo, están recomendados en gente que tiene más tendencia a las alergias, piel más sensible, en niños muy pequeños, y los químicos pues se pueden utilizar en personas con piel más normal, y a veces es una combinación de protector físico y químico, y en ocasiones también biológico. También es muy importante el factor de protección solar, o sea que idealmente hay que utilizar siempre un factor 50 más, o como mínimo un factor 30. Pues nosotros más o menos sabemos que por nuestro tipo de piel sabemos si tenemos más o menos tendencia a quemarnos o a ponernos rojos cuando nos da el sol. Entonces yo diría que independientemente del tipo de piel, siempre tiene que ser un protector solar que sea dermatológicamente testado, que haya sido pues testado por dermatólogos, y luego muy importante pues que sea de factor 30 para arriba, idealmente siempre 50 más, sobre todo los primeros días de la exposición solar cuando vas a la playa, o no siempre cuando vas a la playa. El sol aquí está prácticamente todos los días del año y debemos protegernos del sol idealmente también todos los días del año. Lo más importante es tener sentido común, o sea, evitar la quemadura solar. Nos puede dar el sol a todos, pero no debemos tomar el sol. O sea, ir a la playa y ponerse vuelta y vuelta con el objetivo de ponerse moreno es algo que no está de moda. Cada vez más la persona muy morena sabemos que eso es un daño en nuestra piel. Entonces lo que tenemos que hacer es tomarlo con sentido común, evitar las horas centrales del día, que es cuando existe más riesgo de quemadura, utilizar el protector solar que no lo hemos puesto media hora antes en casa, y sobre todo pues si vemos que vamos a tomar más el sol, también utilizar otras medidas. Pues por ejemplo utilizar gorra, sombrero, camisa de manga larga, o sea, no solamente ponerse una crema solar, sino utilizar medidas protectoras físicas. Pues si estás en la playa, una sombrilla. Y es muy importante también la regla de la sombra. Cuando nuestra sombra es más alargada que nuestra altura, podemos estar más tiempo expuestos al sol. Cuando nuestra sombra es muy cortita, significa que el sol cae muy vertical y por tanto podemos quemarnos con más facilidad. En esos momentos es cuando menos sol debemos tomar. La gafa de sol es un producto sanitario que hay que utilizarlo todo el año, pero claro, ahora en verano que salimos más, hacemos más deporte, vamos a la playa, se hace como más obligado. Hay que utilizar lentes, bueno, la luz es un espectro electromagnético muy amplio y la radiación ultravioleta es la que es perjudicial para nuestros ojos. Si no vamos protegidos de este tipo de radiación del espectro visible, pues pueden producirse problemas como pterigium, pinguécula, queratitis. También mayor incidencia aparece antes en la catarata y otros problemas en retina. Luego, si cuidamos nuestra salud ocular, es obligado el uso de gafas de sol todo el año. Independientemente del color del cristal, cada lente lleva un nivel de protección. Hay 4. El 0 prácticamente no protege nada.
si yo llevo una gafa de sol, me gusta ir guapa con mi gafa de sol, pero me gusta ir protegida. Forman un conjunto totalmente compatible. El color que yo necesite, que siempre hay que dejarse aconsejar por su óptico optometrista, el tipo de color según la patología que tenga el paciente, según la metropía, y el color y la forma de la gafa con la que yo me encuentre bien. Una forma ovalada sienta todo bien, pero hay otros tipos de rostro que hay que buscar la que mejor le vaya. Si las varillas son anchas, la luz que incida por los lados se anula, desaparece. La montura, ¿no veis que también es un poquito ancha? Pues todo esto impide que entre menos luz a mis ojos. Y estoy, aparte de que mi filtro absorbe el ultravioleta, impido también que otras radiaciones laterales lleguen a mi ojo. Filtro adecuado y forma de gafa que te guste, pero que ayude a que entre menos luz en los ojos. Los niños es una lucha un poco que debíamos de tener los padres y los abuelos, con que los niños utilicen gafas de sol. Sus estructuras oculares no están formadas, el cristalino, la pupila la tienen más dilatada. Sería de uso obligatorio que los niños desde pequeñitos tuviesen esa costumbre. Muy interesante. La verdad es que agradezco, igual que a los tres invitados que están aquí, el que estén haciendo estas reflexiones, trasladando a todos ustedes, el que estos profesionales de la salud también lo estén haciendo y que están ahí en sus clínicas o en su trabajo y que nos hayan atendido. Tengo todo el tiempo encima de la mesa, no tiene que ver especialmente con la época de esta del año, pero tiene que ver con todo el año. Un trabajo en el que ha estado coordinado por Pepe Avellán, que se llama Hipertensión y Riesgo Cardiovascular, y es un documento centrado muy especialmente en el tabaco. Pepe, claro, resumir ahora lo que has publicado en este informe es complicado, pero sé que es un informe que lo habéis estado entregando en varias administraciones para que se dé a conocer, para que se tenga en cuenta. ¿Y cuál sería, bajo tu punto de vista, la conclusión fundamental sobre el tabaco que pudiéramos trasladar ahora a los ciudadanos fruto de este trabajo, de ese esfuerzo que habéis hecho? Sí, es un documento de consenso sobre tabaquismo y riesgo vascular que he tenido el honor de coordinar a nivel nacional, que es de la Sociedad Española de Hipertensión y Riesgo Vascular y las Sociedades Autonómicas de Hipertensión y Riesgo Vascular de España, que soy yo el coordinador. Y han participado, hemos estado 1 año y pico trabajando sobre ese documento, han participado todas las sociedades autonómicas españolas, se ha publicado en la revista de hipertensión recientemente, se ha presentado en el Ministerio, se ha presentado en las administraciones, se presentó la semana pasada en el Congreso Nacional en Toledo y se ha presentado en todos los congresos autonómicos de las sociedades. ¿Qué tenemos que decir del tabaco? Pues el tabaco, guerra total al tabaco. ¿Sí? Tabaco tolerancia cero. Ahí no vale ni uno ni dos, ninguno. Tanto consumidor activo como pasivo. Exactamente. Y incluso el tabaco de tercera mano es el que queda impregnado en el mobiliario de las casas de los fumadores. Cuando pasas la moqueta y el trapo, ese olor a tabaco, también se ha demostrado que eso es cancerígeno. O sea, el tabaco es el factor de riesgo cardiovascular mayor, es decir, porque ahora parece ser que tenían la exclusividad de hablar de tabaco los neumólogos. Nosotros, como sociedades de riesgo cardiovascular, nos interesa nuestro posicionamiento como factor de riesgo cardiovascular mayor que es. En consecuencia, tenemos... Sí, siempre se había dicho, Pepe, bueno, eran justo los neumólogos, el tema del pulmón y demás. Cardiovascular también. Pero cardiovascular tiene repercusiones muy importantes, es decir, el tabaco se asocia con cardiopatía isquémica, es uno de los factores implicados en el desarrollo de cardiopatía isquémica, que es el componente mayor de mortalidad de la mortalidad cardiovascular a su vez. El tabaco se asocia en el 50% de los ictus, más en las mujeres y que en los varones. El tabaco, desde el punto de vista cardiovascular, produce una inflamación de bajo grado, acelera el desarrollo de la arteriosclerosis. Es muy malo desde el punto de vista cardiovascular. Fíjate que tenemos más de 10 millones de españoles que fuman cada día. No es ninguna tontería. O sea, el 22% de la población española fuma y hay un 2% de exfumadores. Es decir, que si tenemos un 25% de exfumadores,
quiere decirse que la mitad de la población española está o ha estado relacionada con el tabaco, que es una cuestión de salud de primer nivel. Sí, pero ya se usó el vapeador y tal. Claro, es que hablar de tabaco ahora no es hablar del tabaco de combustión solamente, es que existen otras formas de consumir tabaco, productos del tabaco. Pero es que no es peligroso. Los vapor, ¿cómo? Digo. ¿Qué has dicho? Que ya no es peligroso. Que no es peligroso, hemos perdido la cabeza. Es decir, hemos perdido la cabeza. Es decir, todo lo que entra al alvéolo de humo va a producir una inflamación en el alvéolo, va a producir una atracción de monocitos y una liberación de citoquinas que termina por destruir las paredes alveolares. Si no existiera el tabaco, no existiría una enfermedad que es el componente mayor del EPOC, que es el enfisema. Es decir, esto es tremendo. Es decir, hablar de tabaco es hablar de vapeadores, hablar de cachimbas, hablar de tabaco calentado, hablar de otras cosas. Todo es nocivo, no es inocuo. Ahora bien, nosotros tenemos un 55% de pacientes con cardiopatía isquémica que, pese a que existen procedimientos y ayudas farmacológicas para dejar el tabaco, siguen fumando. ¿Qué hacemos con esos? Los echamos de la consulta, le decimos, vete de aquí, les repetimos una vez, no, si es que no quieren dejar de fumar. Entonces ahí planteamos una alternativa que nos la han criticado, decir que el tabaco calentado no produce combustión. Si no produce combustión, no se producen hidrocarburos aromáticos policíclicos que son cancerígenos, con lo cual ya has quitado una parte del riesgo del tabaco de combustión, por lo menos que conozcan y que gestionen su riesgo, ¿no? Lo hemos hecho. Pues vamos a terminar con unos consejos, ya estamos fuera de tiempo. A Pepe le pedía el del tabaco y la verdad que ha sido drástico, ha sido tajante a la hora de ofrecerlos. Carmen, ¿algún consejo a los ciudadanos que nos están escuchando? Pues yo le diría que nunca es tarde para comenzar a realizar actividad física, desde que eres niño hasta que eres anciano, que siempre es buen momento, evidentemente con supervisión o con recomendaciones de algún profesional, pero que se animen porque puede evitar o puede ayudar a reducir pues ciertas enfermedades que hoy día pues están al alcance de todos. Pero si salgo a caminar mucho, me duele el cuerpo, lo paso mal, ¿qué hago? ¿Lo dejo? No lo tienes que dejar, tienes que consultar a un profesional porque a lo mejor lo que tienes que hacer es entrenamiento de fuerza, ¿no? Porque... Oye, por cierto, no te he preguntado por eso. Hubo una época que se decía, oye, a fuerza no porque corres riesgo de que tengas fracturas de huesos. Eso se ha desechado, la fuerza todo lo contrario, claro, ¿no? todo lo contrario, o sea, al final... Yo oí a alguien decir, es que es muy importante el hierro en alimentación y el hierro como pesas para moverlos, viene ¿no? bien para todo, exacto, porque al final el músculo es el que está sujeto al hueso, entonces es la mayor prevención que podemos tener y muchas personas son reacias, ¿no?, a ese entrenamiento de fuerza y creo que es muy necesario, pero siempre pues con un profesional que te diga pues la carga, el volumen, la intensidad, las repeticiones, los días, las horas que tienes que realizar, que eso es lo complejo, al igual que la dieta, ¿no? Tú puedes hacer actividad física de forma saludable, yendo a caminar 2 días a la semana, pero tampoco sabes la pauta exacta o no, una dieta tú puedes comer bien, pero si quieres un mayor beneficio, pues a lo mejor ese profesional es el que te puede ayudar a conseguir ese objetivo. Carmen, para concluir. Yo mi recomendación fundamentalmente es que debemos de analizar un poquito la dieta que llevamos, ver si realmente consumimos adecuadamente fruta y verdura, que lo tenemos al alcance de nuestras manos, que intentemos consumir esos 5 raciones de fruta y verdura al día, que intentemos tener un poco de conocimiento a nivel culinario para evitar estos ultraprocesados y sobre todo que la población mire el etiquetado de estos alimentos, que mire la cantidad de nutrientes que tiene, por lo que hemos estado hablando esta noche, de qué nutrientes no son los adecuados y esos alimentos los tienen todos. Entonces, pues bueno, pues que psicoanalicemos un poco nuestra dieta, que la adaptemos pues porque es la base de nuestra salud.
Alguien también me decía que cuanto menos etiquetas lleven los alimentos, mejor, ¿no? Cuanto menos cosas pongan en los alimentos. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Carmen, también a ti. Pepe, es un placer, como siempre, contar con vosotros y ojalá que haya sido, seguro que sí, a mí me ha sido. Otra cosa es que ahora lo ponga en práctica, que es lo que estábamos diciendo. Pepe, ¿qué hago yo con el que fuma y que quiere seguir fumando? Bueno, vamos a ver si cada uno nos aplicamos en la medida que sea posible algunos de los consejos que aquí se han planteado. Lo veremos el próximo jueves. Gracias, hasta entonces, buenas noches.